Hola, bueno, vamos a comenzar nuestra clase de herramientas de desarrollo de software. Entonces, esta la vamos a partir en dos. Entonces, la primera clase voy a hablar de sistemas de control de versiones. Control de versiones. Ya les digo de qué se trata eso. Y la segunda parte, vamos a hablar un poquito de la documentación del código. Documentación, que es el tema de la última semana de nuestro módulo, y con esto se acaba nuestro módulo de desarrollo de software. ¿Ok? Entonces, primero que nada, vamos a hablar de los sistemas de control de versiones. Entonces, ¿de qué se trata el control de versiones? Voy a ponerlo acá en un título. eh, Control de versiones. ¿Ok? Esta es una herramienta fundamental para el trabajo en equipo. ¿Ok? Y como siempre, pues el desarrollo de software es una fuente importante de trabajo en equipo. ¿Ok? Entonces es fundamental usar este tipo de cosas cuando necesitamos compartir código. Algunos de ustedes pusieron estas herramientas dentro de las herramientas que utilizaban para, para poder trabajar en equipo en desarrollo de software, y esto es cierto. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente, yo puedo tener varios desarrolladores. Entonces, supongan que tengo aquí varios desarrolladores. Entonces, desarrollador uno. eh, Discúlpenme, el lápiz está un poquito pegado. Entonces, desarrollador uno, un desarrollador 2, un desarrollador 3. ¿Ok? Y entonces cada uno tiene en su máquina, supongan que estamos trabajando en un proyecto. Entonces cada uno tiene en su máquina una copia del proyecto. Entonces tienen una copia local, otra copia local, ¿listo? Y entonces la pregunta es cómo hacemos para compartirlas. Entonces, cuando uno apenas está comenzando a desarrollar software y son equipos chiquitos de trabajo, a veces uno las comparte por correo, se las manda por Dropbox, por tu Google Drive, y entonces la solución no es estar compartiendo el código por correo, sino usar un servidor de control de versiones y un servicio de control de versiones. Entonces yo pongo aquí un servidor en la mitad, ¿vale? Entonces este servidor, usualmente, si es una empresa de desarrollo de software, pues este servidor está dentro de la casa de desarrollo de software. Sin embargo, si estoy de pronto, es un equipo de trabajo de mis compañeros de estudio, entonces yo puedo registrarme en una página web gratis, donde me dan un servicio digamos, en la nube. ¿Vale? Entonces, esto puede ser local o puede ser en la nube. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos es cada uno de nosotros comparte el código o su versión del código y la deja en un servidor, ¿vale? Entonces aquí pasa algo. Puede que todos los desarrolladores no desarrollen al mismo tiempo, ¿listo? Lo cual es usual en nuestros equipos de estudio. Entonces, de pronto algunos de ustedes desarrollan antes de irse a trabajar, o de pronto hacen las tareas después de irse a trabajar, o los fines de semana, o durante el trabajo. Y entonces lo que hacen es, supongamos que cada uno tiene su copia, ¿vale? Y tiene su propia máquina, incluso puede tener más de una máquina. Entonces, ¿qué hace? Aquí está la copia, la que voy a llamar la copia maestra. ¿Ok? Y entonces, cuando el desarrollador se sienta a trabajar, lo primero que hace es
hacer checkout, esto quiere decir que baja la copia maestra a su computador. ¿Para qué? Para poder trabajar sobre la última versión del código. ¿Ok? Y entonces eh, hace, cuando termina, hace commit, que es la operación que consiste en guardar todos los cambios, subirlos a la copia maestra, ¿vale? Y entonces, de pronto si el desarrollador 3 se conecta después, pues obviamente va a tener algunos archivos desactualizados, entonces lo primero que debe hacer es sincronizar, ¿vale? Entonces, hacer checkout. ¿Listo? Entonces sincroniza todos los cambios para que el servidor traiga todos los cambios que se han hecho. ¿Ok? De nuevo trabaja y al final hace commit. ¿Ok? Pero entonces esto sucede bastante bien cuando los desarrolladores trabajan en tiempos diferentes. Cuando los desarrolladores trabajan en tiempos, digamos, en tiempos parecidos, por ejemplo, cuando trabajamos en una oficina, donde todos desarrollamos al mismo tiempo, en la misma jornada, esto es delicado. Entonces, ahí es importante dividir las responsabilidades. Responsabilidades. ¿Eso qué quiere decir? No pueden haber dos personas tocando el mismo ítem de código al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, es importante que cada persona trabaje en sus ítems. ¿Ok? Esto significa archivos, clases, cosas de configuración, base de datos, en fin, ¿vale? Entonces es importante que cada persona trabaje en sus ítems al mismo tiempo, ¿ok? Porque si no, entonces yo voy a tener conflictos. Entonces, conflictos. ¿Cuándo sucede un conflicto? Ay, discúlpeme que este lápiz está pegado. Voy a tener un conflicto cuando dos personas trabajan sobre el mismo archivo, ¿vale? Al mismo tiempo y, no, digamos que los cambios son diferentes, entonces de pronto le hicieron el mismo cambio al mismo archivo, de pronto, o cambios distintos, y entonces sucede lo que pasa a continuación. Miren, les explico. Entonces, Dios mío. Entonces tengo el desarrollador 1. Supongan que solamente tenemos un archivo y entonces yo tengo aquí, digamos, mis puntos Java, listo, y el desarrollador 2. Ambos trabajan en la misma oficina y aquí está el servidor, y entonces se bajan de pronto el archivo 1.java y el archivo 1.java. Entonces ambos se conectan más o menos al mismo tiempo y bajan la misma versión. Entonces hacen checkout, que es la última versión. Checkout. ¿Listo? Pero entonces, si no hay bien divididas las responsabilidades, él de pronto cambia este archivo y le pone esta rayita. Y de pronto este señor también al mismo tiempo cambia este archivo y pone esta rayita. ¿Ok? Al final del día o de pronto a la hora del almuerzo, entonces uno de los dos tenía más hambre y se fue a almorzar primero y entonces hizo commit. Commit. ¿Ok? Entonces supongan que aquí teníamos la versión 1, ¿vale? Entonces yo bajé la versión 1, la modifiqué e hice la versión 2, ¿vale? Entonces el desarrollador 2 hizo lo mismo, bajó la versión 1, entonces él tiene una versión 2 local y cuando la fue a subir, porque la subió después de que supo un compañero,
Entonces, el sistema de versiones le dice, no señor, usted no la puede subir porque esta es la versión 2 y yo aquí ya tengo la versión 2. Yo aquí ya tengo la versión 2. Entonces, se crea un conflicto, ¿vale? Entonces el problema es, bueno, si ambos hicieron el mismo cambio, no hay un gran lío porque entonces el desarrollador 2 sencillamente puede decir, bueno, no, yo voy a perder mis cambios, ¿vale? Y voy a descargar la versión 2 que haya bajado, que haya subido el primer desarrollador, ¿vale? Entonces me quedo con esta versión 2. ¿Listo? Y entonces pierdo los cambios que yo haya hecho, ¿ok? Sin embargo, a veces sucede que ambos desarrolladores hicieron cambios sobre la misma versión y ambos cambios son importantes. Entonces, por decir algo, este señor trabajó en este pedazo del código, en el primer pedazo del código, y este señor trabajó en el segundo pedazo del código, ¿ok? Y ambos cambios son importantes. Entonces, cuando yo voy a subir y me dice que no, que tengo que hacer, que tengo conflicto, entonces me toca hacer un merge de versiones. Versiones. O sea, una mezcla, ¿vale? Una mezcla de versiones. Y esta es una operación delicada, esto es una operación que implica analizar qué pedazos del código tocó este personaje y qué pedazos del código tocó este personaje y cómo podemos mezclar ambas sin que creen conflictos, ¿ok? Porque entonces de pronto este le cambió algunos métodos y de pronto este los utilizaba, entonces esto puede ser una fuente de trabajo bien importante. Entonces, una de las cosas para usar, digamos, una de las recomendaciones básicas para usar estos sistemas de control de versiones es dividir trabajo, ¿vale? Evitar que dos personas trabajen sobre el mismo archivo, en este caso sobre la misma clase, al mismo tiempo. Sencillamente nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Entonces usted trabaja sobre esta, yo trabajo sobre esta, ¿listo? Otra recomendación que es bien importante es no hacer commit de errores de compilación. De compilación. ¿Ok? Eso quiere decir que por más que yo tenga mi clase incompleta, por más que de pronto necesite guardar porque me tengo que ir a almorzar y de pronto todavía tengo errores de compilación, yo primero corrijo los errores de compilación y después hago commit de mi código, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo hago commit de un código que tiene errores de compilación, la copia maestra va a quedar con errores de compilación. ¿Listo? Y esto en general es bien complicado porque pues hay que hacerse cargo de esos errores de compilación y de pronto si se genera una versión a partir de la copia maestra va a ser una versión con errores de compilación, ¿ok? Y algo peor que algo que funciona mal es algo que definitivamente no funciona, ¿ok? Entonces esto es acerca de control de versiones. Mm, Dos protocolos importantes o dos sistemas importantes de control de versiones, el CVS, este viene integrado en Eclipse y en la mayoría de los ambientes de desarrollo, ¿vale? Y otro que es más nuevo y es mucho mejor es SVN, ¿vale? Este es más nuevo porque incluye un control transaccional, incluye digamos, que si hubo un error en la conexión, los documentos o las clases que yo subiera o los archivos no van a quedar a medias, entonces es bien importante. Hay varios servicios de SVN en línea que son gratis. Uno de estos es Assembla. Assembla. ¿Listo? Lo pueden buscar si les sirve para sus proyectos de desarrollo de software. ¿Ok?